Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se me escucha por ahí? Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Sí, se le escucha bien. Bueno, eso, buenísimo, muchas gracias. Bueno, veo que están todos hoy. Espléndido. Bueno, vamos arrancando. Comparto pantalla como siempre. Genial, deberían estar viendo en segundos nada más. Bien, bueno, vamos arrancando. Como siempre arranco con el cronograma. Que, bueno, la clase pasada, yo no me acuerdo si les había avisado o no, pero bueno, por las dudas se los reavisé otra vez que él tenía un inconveniente y no me iba a poder conectar, ya lo sabía desde el principio, pero nunca creo que les había avisado. Así que me disculpo por la clase sincrónica. La idea de hoy es repaso rápidamente lo que quedó de esa clase sincrónica, lo vuelvo a comentar por si no pudieron mirar el videito, pero nada, un repaso. La idea es que miren ese material grabado y comento un poco los inconvenientes de lo que se vio en ese video para tener el puntapié inicial para las siguientes clases que van a seguir profundizando sobre el tema. Y después hacemos no sé si repaso la palabra, pero les dejo un esquema de cómo sería el parcial de la otra semana. ¿Sí? Les digo básicamente los ejercicios que les podría llegar a tomar, así practican solamente eso. Bien. Así que bueno, primero un ratito de repaso y después dejo escrito cómo podría llegar a ser el parcial de la semana que viene.
¿Ok? Primero me gustaría que me digan si pudieron mirar el material grabado de la clase pasada, o cuánto pudieron mirarlo. De hecho, por ahí algunos, si cruzó AIED conmigo hace mucho, por ahí esa era una grabación de AIED de hace 2 o 3 años, que por ahí tienen la oportunidad de verse grabados ustedes mismos. Bien. Bueno, genial. Empiezo por ahí. Empiezo por el repaso de esa clase. Ahí estamos. Díganme si ven bien la pizarra y arranco con esto. A ver, le cambié la punta al lápiz óptico. Esperemos que funcione bien. Bueno, vamos a arrancar con lo de la clase pasada, que básicamente el tema se llamaba grafos. Pero lo que voy a tratar de hacer es, no me acuerdo si estaba en la grabación esta primera parte, la parte introductoria, que es entender por qué apareció el concepto de grafos. ¿Sí? Nosotros cuando terminamos la materia de programación, o incluso cuando hicieron la materia AIED, empezaron a ver que las estructuras que se llamaban, digo acá, las estructuras estáticas, son las mismas iniciales, estáticas, ¿sí? Están buenas y son fáciles, ¿sí? Que básicamente la estructura estática que uno conoce es el arreglo, ¿sí? El arreglo se lo llama estático justamente porque el tamaño está fijo, ¿sí? El tamaño es constante una vez que uno lo tiene definido, ¿sí? Esto es un arreglo y esto es una implementación estática de algún tipo de solución. Entonces vimos que esto básicamente en programación está bueno, es relativamente útil, pero el hecho de que los tamaños sean estáticos no está muy bueno. Entonces empezamos a trabajar en AIED, ¿sí? Con lo que son las estructuras de datos dinámicas, ¿sí? Que básicamente lo que proponen es que el tamaño, que de hecho ni siquiera tiene sentido llamarlo tamaño, deja de ser constante, ¿sí? Es algo que se va a ir incrementando con el paso del tiempo. Y empezamos a ver todas las estructuras dinámicas, algunas estructuras dinámicas sencillas, qué particularidad o qué peculiaridad tienen todas las estructuras dinámicas que estudiaron y las que no estudiaron también. O sea, todas se unen por un concepto en particular. ¿Cuál es? Hay algo que relaciona a todas las estructuras dinámicas, a todas. Las listas, las pilas, las colas y cualquiera que se les ocurra, tienen algo en particular, ¿sí? ¿Qué es? Los nodos. Básicamente, que una estructura sea dinámica quiere decir que es una colección de nodos que vaya uno a saber cómo se relacionan, pero básicamente, ¿sí? Así que algo sea dinámico, básicamente uno puede decir que es casi igual a decir que trabaja con nodos, efectivamente. La primera simplificación que vimos con nodos era que tenía el dato y el puntero al siguiente, el dato y el puntero al siguiente, ¿sí? Y que era algo así. Bien, esta era lo que se llamaba una lista simple, muy sencilla, que esto era mucho mejor que un arreglo en varios sentidos. Después vimos alguna simplificación no tan sencilla, que era además del puntero al siguiente, que podíamos tener el puntero al anterior, ¿sí? También eso era una cuestión que podíamos hacer. Después en algún momento planteamos alguna otra variante, pero no viene mucho al caso. Supongamos que tenemos una lista, cualquiera, enlazada, simplemente, doblemente, no interesa mucho. Habíamos visto que muchas de las primitivas de las listas, como insertar primero, insertar último, o muchas otras, terminaban siendo más eficientes que hacer esas mismas primitivas con una implementación estática. Entonces, habíamos dicho como que las estructuras dinámicas son relativamente mejor casi siempre a las estáticas, salvo en algún momento en particular. ¿En qué momento en particular? Bueno, acá uno podía hacer la observación, esto es medio un repaso de aire, ¿no? Uno podía hacer la observación de una primitiva en particular. Hay una primitiva en particular que a nivel estático es menos costosa, o sea que tiene una complejidad más baja que a nivel dinámico. ¿Se acuerdan cuál era? Hay una primitiva que si uno le quiere hacer con listas, le es mucho más costoso que si uno lo hace con array. Hay una primitiva en cuestión. Una primitiva, ¿cómo llamarlo? Complicada. O una primitiva peculiar. Es una primitiva que si uno la quiere hacer de forma estática, es más eficiente que si uno la hace de forma dinámica. ¿Se acuerdan cuál era?
Y si no se acuerdan, si alguno quiere arriesgar, pero hay un método, hay muchos, ¿no? Pero hay uno en particular que hace que, si uno lo quiere hacer en una lista, sea mucho más difícil de programarlo que si uno lo quiere hacer en un array. Cuando digo difícil, me refiero a nivel de eficiencia, ¿no? No a nivel de programación. Get tamaño, no, el get tamaño es sencillo, es fácil. La que me interesaba en cuestión es lo que era la búsqueda binaria. La búsqueda binaria tiene un gran problema con las estructuras dinámicas, y es que todo lo que yo ganaba, recordemos lo que era la búsqueda binaria rápidamente, la búsqueda binaria era, me paro en el centro, comparo, y si no lo encuentro, me quedo con un subarreglo, y me vuelvo a parar en el centro y comparo, etc. Eso es la búsqueda binaria. Este movimiento de me paro en el centro, con un array, consume un tiempo máquina. Con una lista, consume centro, tiempos máquina. O sea, hay que hacer movimientos hasta el centro cada vez que me quiero parar en el centro. Entonces, en la búsqueda binaria habíamos visto que, lamentablemente, a nivel dinámico, las búsquedas binarias, le pongo carita triste, son muy costosas. Entonces, casi que son el único motivo por el cual uno podría decir que los arreglos todavía existen, ¿sí? Porque la búsqueda binaria en una lista es demasiado costosa. ¿Bien? ¿Me están siguiendo con el relato? En líneas generales, las primitivas con una lista dinámica bien hecha son fáciles de hacer y son poco costosas. O a lo sumo son igual de costosas que en un array, salvo en esta primitiva. Esta primitiva es muy costosa para una lista, sea cual sea, simplemente enlazada, doblemente enlazada, o como quieran, siempre es costosa. Entonces, para solucionar este problema aparece un concepto. ¿Se acuerdan cuál era? Hay un concepto, hay una definición nueva que simplifica este problema. ¿Se acuerdan cuál es? Que hace que este proceso de moverme al centro se solucione con un solo movimiento, con un solo tiempo máquina, a nivel de estructura dinámica también. ¿Se acuerdan cuál es? El de árbol. Bueno, efectivamente. Entonces aparece el nuevo concepto que es de árboles. ¿Qué son los árboles? Son un nodo que tiene hijos. Que en particular, la primera simplificación que hacemos es que cada nodo tiene solamente dos hijos, o sea, un árbol binario. Bien. El árbol binario, si uno lo mira con mucho cariño, si uno mira de abajo hacia arriba, podría ser como una lista que está curvada. Sigue siendo una estructura dinámica porque otra vez tiene nodos, pero ahora tiene solamente dos hijos. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, esto era justamente porque con un solo movimiento yo me paro en el padre. ¿Sí? Y después comparaba lo que estaba buscando, si era mayor o era menor, y me paraba en el padre del subárbol que estaba a la izquierda o a la derecha, y eso podría seguir. Entonces, haber transformado esta lista en un árbol era el equivalente de ir siempre al centro. ¿Ven? Si se fijan, cada vez que uno va a un nodo padre, es como que va a la mitad del árbol. ¿Me siguen con esto? O sea, este es el equivalente a moverme al centro de un array. Por eso se inventaron los árboles binarios, para solucionar ese problema, ese gran problema. Bien, hasta ahí más o menos llegó el relato de Ayer. ¿Sí? Más allá de que sea balanceado o no sea balanceado, eso mucho no importa, lo importante es que es binario. ¿Sí? Es la forma de resolver este problema de que no me puedo mover al centro con un solo movimiento, o sea, con un solo tiempo máquina. Ahora sí puedo. Pero esto tiene un gran problema todavía. Tiene dos grandes problemas. Ahora ya casi estoy llegando a la materia. ¿Sí? Esto fue medio repaso. Entonces volvemos. En las listas, yo tengo los nodos que están relacionados entre sí en el sentido que uno quiera. ¿Sí? Y yo puedo ir de uno al otro si es una doblemente enlazada sin inconvenientes. Pero en un árbol binario de búsqueda, tenemos el padre que va hacia el hijo y hacia el hijo. ¿Qué inconveniente vemos que tenemos acá? Que con una lista no teníamos y con un árbol ahora tenemos. No se puede volver. No se puede volver, ¿sí? Los árboles, una vez que uno bajaba a un subárbol, ya está, es el fin, no había forma de volver. Entonces, si bien ganamos en el sentido de poder movernos hacia el centro, perdimos en el sentido que no puedo volver hacia atrás. Ese volver hacia atrás, o sea, voy a poner acá,
que no se puede volver atrás, lo tacho, lo resolvimos de alguna forma con los algoritmos utilizando recursividad, ¿sí? Pero la recursividad vimos hace 2 clases que es muy costosa, ¿sí? Es de los algoritmos más costosos que tiene la programación. Entonces, esto de volver hacia atrás lo resolvimos dejando guardado en memoria momentáneamente los llamados a los padres y qué sé yo. Eso es muy pesado. Entonces, esto es un problema al trabajarlo con árboles. Y hay otro gran problema, que es el siguiente. Es ¿por qué un nodo tiene que tener solo 2 hijos? ¿No? Entonces, luego de los árboles binarios aparece otro concepto, que es que un árbol pueda llegar a tener n hijos. ¿Sí? Esto ya no llegamos a verlo en Ayed, ¿sí? Podría tener tantos hijos como uno quiera. ¿Por qué dejarle la simplificación de que solo tenga 2? Esto sería una mejora bastante importante. Esto es lo que se llaman árboles n-arios, así se llama, o sea que tiene n hijos como máximo cada uno de los nodos, ¿sí? O sea, solucionamos el problema que tenga solamente 2 hijos, pero sigue con el inconveniente de que no pueden volver, ¿bien? Pero bueno, esto sería una mejora. Ahora, ¿qué otro problema tiene esto? Estoy diciendo que cada nodo cada padre tiene muchos hijos. Y me queda pendiente el hecho que todavía no puedo volver, ¿sí? Lo dejo en rojo como que todavía no sé volver, ¿sí? Pero ¿qué otra cosa, qué otra inconsistencia creen que tiene este concepto de padre y de hijo? ¿No? Hay una inconsistencia casi que a nivel natural que uno podría plantear, casi que por definición de árboles, que los árboles tienen otra limitación más. O sea, por culpa de querer resolver eso del centro, le estoy metiendo muchas limitaciones. ¿Qué otra limitación tiene que es bastante importante? No puedo volver hacia arriba, es una. Tengo solamente 2 hijos, es otra, podría tener n, pero hay una más, una que es muy fuerte. Solo hay un camino posible hacia cada nodo. Bueno, es así, pero no sé si es una limitación, casi que te diría que es una ventaja eso. O sea, hay una sola forma de llegar a un lugar, está bueno. No aparecen las discusiones, si hay solo un camino, será ese y listo. Hay otra cuestión. Difícil contar los nodos, no sé si es tanto eso. No, eso no. Hay otra cosita importante, que los hijos tienen un padre. Ahí viene la cuestión. Los hijos tienen un padre. Hay una inconsistencia ahí. Reitero, casi que a nivel humano o natural. Yo estoy forzando la cantidad de hijos que tiene una persona, ¿sí? Pero bueno, nada, vivimos siglo XXI, está raro eso, ¿no? ¿Por qué? Y acá viene la otra cuestión. ¿Por qué este hijo tiene que tener solo un padre? ¿No podría llegar a tener una madre? ¿No tendría sentido que tenga una madre? ¿No podría llegar a tener sentido que tenga un tutor legal? ¿No podría llegar a tener sentido que además sea hijo de la abuelita que lo viene criando desde tiempos inmemoriales? Entonces, esta es otra limitación. De hecho, por definición de árboles, cada nodo tiene hijos y cada hijo tiene un único padre, ¿sí? Un único padre. Y acá viene esa otra simplificación que estamos haciendo. ¿Por qué cada nodo tiene que tener un padre? ¿Quién lo dice? Es una simplificación muy grande. Y eso es la otra limitación que ahora le vamos a sacar. Entonces vamos a hacer que cada nodo no tenga más un solo padre. Porque se llama padre y no se llama madre, de hecho, qué sé yo. Hay muchas cosas para debatir, pero ¿por qué uno solo? Ahora no va a tener más uno solo. O sea, cada nodo va a tener un montón de padres. Y cada padre, a su vez, va a tener un montón de hijos, ¿sí? Bueno, sacar todas esas limitaciones se llama hacer un grafo, ¿sí? Hacer un grafo es una generalización de un árbol. O sea, cada árbol es un grafo. Y los grafos son una generalización, una extensión de los árboles, donde podemos decir que cada nodo deja de tener esa restricción de tener un solo padre, sino que pasan a tener tantos como necesites. Es por eso que los grafos tienen este formato. O sea, uno lo puede mirar y parece que tiene el formato jerárquico, o sea, parece que tiene el formato jerárquico, pero en algún momento se pierde esa jerarquía, ¿sí? Esa jerarquía se pierde y pasan cosas como esta, ¿sí? Entonces, esto es un grafo. Es un conjunto de nodos
Donde cada nodo está relacionado con todos los otros nodos, vaya uno a saber de qué manera. ¿Sí? Ya no hay ningún tipo de criterio para decir qué jerarquía tiene un nodo sobre otro, ni nada por el estilo. O sea, cada nodo está libremente unido con todos los otros nodos. Y eso es un grafo. ¿Sí? Entonces, un grafo es una lista de nodos, y a su vez, cada nodo por dentro tiene una lista de nodos. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de grafo. Si uno hace, no sé, en Java o en el lenguaje que quieran, si uno hace, por ejemplo, no sé, la clase grafo, ¿qué va a tener la clase grafo? ¿Qué va a tener? Estoy haciendo la clase grafo acá en un pseudocódigo medio chancho. Clase grafo, ¿qué va a tener? ¿Una lista de nodos? La lista de nodos, básicamente. Lista de nodos, o por lo general se lo llama listas, pero básicamente son los nodos. O sea, va a tener la lista de nodos. ¿Y qué más va a tener? ¿Va a tener algo más? No sé si la dirección. ¿Dónde empieza? No, los grafos tampoco empiezan en ningún lugar. Uno por ahí se confunde con los métodos que vieron de búsqueda o de recorrido, pero los grafos a priori tampoco empiezan en ningún lado. Los grafos son simplemente unión de nodos. O sea, básicamente uno puede decir que un grafo es esto, simplemente una lista de nodos, y si uno mira la clase nodo, ¿qué va a tener? Cada nodo que tiene. El dato y una lista de nodos. Bien, va a tener el dato, eso no se pierde nunca, y además, en vez de tener un puntero al siguiente, un puntero al anterior o algo así, el puntero es a cualquier nodo y no sabemos qué es, entonces va a tener una lista. Lista de nodos que se llama aristas, en el grafo, y en el nodo va a tener una lista del tipo nodo, que lo que va a tener es lo que se llaman los vecinos, ¿sí? Los vecinos de cada nodo, o los adyacentes también se lo puede llamar. Cada nodo tiene otros nodos que son adyacentes o que son vecinos. En este caso, el 4 tiene 2 vecinos o 2 adyacentes. El 1 tiene 2 adyacentes, el 3 tiene 2 adyacentes, el 1 tiene 3 adyacentes, perdón, creo que lo dije mal, y el 2 tiene un solo adyacente. Entonces, esta sería la forma de programar un grafo. ¿Sí? La lista de aristas y la lista de vecinos. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Esta es la estructura interna que tiene esta nueva colección de elementos. ¿Sí? Así que bueno, esta es la estructura de datos fundamental o más importante de todas porque es la que menos restricciones tiene. De hecho, no tiene restricciones, tiene una sola hasta ahora, que en un rato se las digo. Pero básicamente es una estructura de datos dinámica porque trabaja con nodos y que no tiene ninguna restricción. O sea, supera ampliamente a todas las otras estructuras dinámicas que vimos, con el inconveniente que hacer cosas es mucho más costoso a nivel de programación, a nivel de código fuente, lo que no quiere decir que sea más costoso a nivel de eficiencia, ¿sí? Vamos a tener que tener cuidado con muchas cosas, dónde inserto, si ya existe, si no existe, cómo me muevo. Bien, entonces eso es un grafo. Esto es un grafo a nivel de código, acá tenemos un gráfico a nivel de maqueta, y por lo general los grafos, para entenderlos mejor y no estar graficando todo el tiempo, los trabajamos más a nivel matemático, ¿sí? Entonces los grafos se los puede denotar por extensión, es decir, sabiendo cuántos nodos hay y cuáles son los vecinos de cada nodo, o particularmente se los puede denotar con lo que llaman listas de adyacencia y matrices de adyacencia. Vamos a repasar rápido eso. ¿Sí? Vamos a inventar un grafo. Este grafo. Si yo lo quiero dibujar, imagínense que si ya es feo dibujarlo con un par de nodos, imagínense si esto fuera para cada esquina de una calle de Buenos Aires, sería muy difícil poder hacer este dibujo y poder procesarlo. Entonces lo que se suele hacer por lo general es trabajar con lo que se llama matrices de adyacencia. ¿Sí? Las matrices de adyacencia no son otra cosa más que indicar dónde cada nodo está relacionado con los otros. Yo por lo general lo que hago es, primero, este primer paso, en esta materia no vamos a ver el código fuente, pero si uno inspecciona cómo son los códigos fuentes de generar una matriz de adyacencia, lo primero que se genera es una lista ordenada de en qué orden están los nodos. Es decir, básicamente se decide en qué orden los voy a usar. ¿Sí? Estos son mis nodos, yo decido que este va a ser el orden, pero este orden podría ser cualquier otro, pero es lo primero que uno define en el código fuente, ¿sí?
¿Por qué? Porque si no, después pierde consistencia todo. Entonces, vamos a suponer que los nodos, por algún motivo, tienen que estar ordenados siempre de esta forma. ¿Sí? Entonces, esta es la cardinalidad que van a tener los nodos. Y después, lo único que hace uno es pone ceros o unos si ese nodo está relacionado con otro. Por ejemplo, vamos con esto. La lectura es así. Voy a hacerlo primero con el 1 y el 6. Como yo puedo ir del 1 al 6, ¿sí? Yo del 1 al 6 puedo ir sin inconvenientes, en la fila 1, columna 6, pongo un 1. ¿Sí? Como yo puedo ir, pongo un 1. ¿Sí? Como yo puedo ir del 1 al 5, pongo un 1 acá donde está el 5. Como yo puedo ir del 1 al 7, pongo un 1 donde está el 7. Yo no puedo ir del 1 al 2 con un solo camino, así que pongo un 0. Y quizás lo más costoso de ver es esto, es, ¿qué pongo acá en el 1, 1? Que si ya vieron el video saben la respuesta, pero si no, ¿qué piensan que uno podría poner? ¿Una línea? La pregunta es si puedo ir al 1 con un solo camino. ¿Qué se pone? 0, 1. ¿Qué creen? 1, ¿ok? ¿Y por qué pondrían un 1? ¿O por qué pondrían un 0? Recursivo. Bien, eso es lo que quería que chequen. 1 porque está parado en el 1. Bien. Esto se puede trabajar de las dos formas, es cierto, pero por lo general lo que tiene más sentido es poner un 0. ¿Por qué? Para que todos tengan el mismo análisis. Mi pregunta es, ¿puedo ir al 2 por un solo camino? No puedo, pongo un 0. ¿Puedo ir al 5 por un solo camino? Sí, por este. ¿Puedo ir al 6? Sí. ¿Puedo ir al 1 con un solo camino? No, no puedo ir al 1 con un solo camino. ¿Por qué? Porque ya estoy parado en el 1. Cualquier camino que tome me va a sacar del 1. Iría a un 1 si tuviera este camino. ¿Sí? El camino recursivo. Ese sí me lleva al 1 desde el 1. Pero en este caso no pasa. ¿Sí? Así que lo que tiene más sentido es poner un 0. ¿Sí? O, como bien dijo alguno, tacharlo, no poner nada directo. ¿Sí? Eso después lo analizamos cuando veamos algún algoritmo. Hay algunos algoritmos que conviene poner el 0 y otros que conviene ponerlo tachado. Depende de lo que uno quiera programar. ¿Sí? Pero verdaderamente lo ideal sería poner un 0. ¿Sí? Bueno, después lo mismo con los otros, ¿no? Vamos a hacer el 2. Básicamente acá estoy poniendo cuáles son los vecinos del 1. Esa sería la otra lectura. Los vecinos del 1 son el 7, el 5 y el 6, nada más. El 1 no es su vecino. ¿Bien? Esa es otra lectura. Bueno, después el 2. Con el 2 puedo ir hacia el 6, nada más. Y es su único vecino. No pongo nada más. Seguimos. Después teníamos el 5. No sé por qué puse estos números. El 5 tiene como vecinos al 6, al 1 y al 7. El 5 tiene como vecinos al 1, al 6 y al 7. Y a nadie más. O sea, tiene 1, 2, 3. Efectivamente. Bien, el 6 tiene como vecinos, creo que ya se entendió, ¿no? El 6 tiene como vecinos al 2, al 1, al 5 y a nadie más. El 6 tiene como vecino al 1, al 2, al 5 y a nadie más. Me disculpo si me equivoqué en alguno. 5, 2, 1. Perfecto. No tiene como vecino a sí mismo y no tiene como vecino al 7. Perfecto. Bien. Y el 7, me van siguiendo, ¿no? Creo que ya esta parte ya se entendió. El 7 tiene al 5 y al 1, nada más. Listo. Bien. Esto es lo que se llama la matriz de adyacencia, que suele ser lo más útil para definir a una matriz. Bien. También suele ser útil, me quedó medio feo el dibujo, pero lo voy a volver a escribir. Lo escribí prolijito. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Perdón que repito así, 0, 0, 1, 1. Bien, ahí la tenemos. Queda más prolijita. También es bastante útil para definir si el grafo es dirigido o no dirigido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea dirigido o no dirigido un grafo? Básicamente que hay un sentido para los caminos. ¿Sí? Cuando uno no pone ningún sentido en
en los caminos, quiere decir que puedo ir tanto para un lado como para el otro, sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, por lo general, muchas veces van a ver que van a aparecer grafos dirigidos, es decir, que uno puede transitar por los caminos en una única dirección, ¿sí? Entonces, en este caso, es un grafo que no es dirigido, porque puedo ir en cualquier sentido, y eso uno lo detecta con la matriz de adyacencia, justamente porque esta es la diagonal, pero más allá de la diagonal, lo que uno aprecia es que es totalmente simétrico con respecto a la diagonal, ¿sí? Cuando la matriz es exactamente igual en su simetría, y este está con este, y este con este, quiere decir que el grafo es no dirigido, ¿bien? Al revés, cuando el grafo es no dirigido, la matriz es totalmente simétrica, ¿sí? Bien, entonces, este grafo en particular es un grafo no dirigido, ¿sí? Porque no hay dirección. Obviamente este mismo concepto se lo puede hacer para un grafo que sea dirigido. Vamos a hacer uno cortito pero dirigido para que vean que es la misma cosa. Voy a poner el 1, 2 y el 3, pero ahora con alguna dirección en particular. Algo así. Bien. Por lo general, en ninguna bibliografía van a ver esto que estoy haciendo acá. Lo escribí a propósito para mencionarlo. En este caso, ¿el grafo es dirigido o es no dirigido? ¿No? Bastante obvio. Me pregunto. En este caso, obviamente, como hay una dirección, es dirigido, ¿sí? Sobre eso no hay dudas. Pero lo que yo les decía, que por lo general no van a ver en ninguna bibliografía, es esto que está acá. No se suele mezclar la escritura de un árbol, un grafo no dirigido con la de dirigido. Cuando se quiere indicar que puedo ir del 1 al 2 y del 2 al 1, y el grafo es dirigido, por lo general lo que se hace es se hace las dos flechas, ¿sí? Medio redundante, cierto, pero así es como se lo suele notar, ¿no? No se mezcla el no poner flechas con sí poner flechas, ¿sí? Así que tengan presente que siempre lo van a ver así, por más que parezca obvio, hay que aclararlo, ¿sí? Porque es dirigido. Bueno, y al hacer esto, entonces uno podría ver cómo es la matriz de adyacencia, donde la matriz de adyacencia, en este caso, voy a suponer que el orden es el intuitivo. Bien, entonces voy a completarlo esto como si fuera un Excel. Digo, en el 1, 1, ¿qué pongo? Puedo ir al 1 con un solo movimiento, con lo que estuve diciendo previamente. Un 0, ¿no iría? Acá va un 0, efectivamente, porque no puedo ir al 1 desde el 1. Ya estoy en el 1, buenísimo, pero no puedo ir al 1, ¿sí? ¿Puedo ir al 2? Sí puedo. ¿Puedo ir al 3? Sí puedo. Acá puedo ir. Después, acá en el 2 parece que hay algún cambio. ¿El 2 puede ir al 1? Sí, puede ir al 1, va por acá. ¿El 2 puede ir al 2? No, lamentablemente no puede. ¿Y el 2 puede ir al 3? Vemos que no. ¿Ven? Esta es la gran diferencia que hay cuando es dirigido. Yo del 2 lamentablemente no puedo ir al 3 con un solo movimiento, ¿sí? Si puedo ir al 3 tendré que dar toda la vuelta, pero no puedo ir con un solo camino, ¿sí? Así que va un 0. Y después el 3 puede ir al 2 y a ningún otro lado. ¿Bien? Entonces, esta sería mi matriz de adyacencia en este grafo bastante sencillo, donde vemos que la diagonal es 0 porque no hay ningún nodo recursivo, es decir, ningún nodo que va a sí mismo en ningún momento, y vemos que acá la simetría se perdió. En algún lugar se perdió. Este es simétrico con este, y este ya no es simétrico con este, y este tampoco, ¿sí? La simetría se perdió justamente porque el grafo es dirigido. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta acá? La simetría te dice que es no dirigido, y la no simetría que es dirigido, justamente. Uno podría hacer un grafo dirigido con todas las posibles direcciones. Bueno, y eso daría otra vez simétrico, obviamente, pero esto sería lo mismo que decir que es no dirigido, ¿no? Si están todas las posibles direcciones, ¿para qué lo hiciste dirigido? Ese sería el único caso como peculiar para analizar, pero por lo general es un sí, solo sí, una cosa u otra. Bien. Entonces, esta es como la estructura matemática más utilizada para los grafos, la matriz de adyacencia, y después hay otra que no es tan matemática, no se la utiliza tanto, pero es bastante más pedagógica, si quieren, que son las listas de adyacencia. Vamos a ver cómo sería la lista de adyacencia de estos dos grafos. Bueno, básicamente lo que se hace es, se pone en formato de lista justamente,
cuáles son los adyacentes a cada nodo. Es decir, por ejemplo, me paro en el nodo 1, ¿sí? La primera posición va a ser el nodo 1, la segunda va a ser el nodo 2, la segunda va a ser el nodo 5, 6 y 7, son las posiciones de mi lista, y después pongo en formato de lista cuáles son sus vecinos. Los vecinos del 1 eran el 5, el 6 y el 7. Entonces, los vecinos del 1 son el 5, el 6 y el 7. Los vecinos del 2 son el 6 nada más. Los vecinos del 5 son el 1, el 6 y el 7. Y los vecinos del 6 son el 1, el 2 y el 5. Y los vecinos del 7 son solo el 1 y el 5. ¿Bien? Esto es una lista de adyacencia. Es bastante más clara a nivel humano, es cierto, pero a nivel computacional parece bastante costoso, ¿no? Una lista que en cada posición tiene albergadas a más listas. ¿Sí? Cada posición de la lista me dice en qué nodo estoy parado, y una vez que sé en qué nodo estoy parado, cada posición de la sublista me dice los vecinos que tiene cada nodo. Son las dos formas de denotar esto: matriz y lista de adyacencia. Bien. Bueno, todo esto estaba en el video, creo yo. Más o menos alguna palabra, pero todo esto estaba. ¿Me fueron siguiendo con esto? Buenísimo. Bien. Bueno. Y como siempre cuando explico alguna materia de programación o en IED o en alguna parecida, lo primero que hago es enseño a cargar los datos. Y lo segundo que hago es enseño a mostrar los datos. Bueno, y acá voy a hacer algo parecido. Suponiendo que uno ya entendió qué es un grafo, y que ya sabe cargar el grafo, o sea, cargar el grafo básicamente es hacer la matriz, o conocer todas las aristas y todos los nodos adyacentes. Vamos a hacer algo así. Tiene un poco de sentido, a ver. Voy a inventar un poco. Bien, vamos a suponer que este va a ser nuestro grafo con el que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que uno quisiera saber es cómo hacer para mostrar la información ahora, ¿no? Ya pude relacionar todos los nodos, están relacionados así, todo muy lindo. Ahora en algún momento quiero hacer un reporte de esta info. Entonces, esa es la gran pregunta que uno va a tratar de resolver, es cómo se hace para recorrer un grafo. O sea, básicamente para poder mostrar toda la información. Y ahí vemos que recorrer un grafo podría llegar a ser muy difícil. Primero, podría empezar de cualquier nodo, de movida a eso. Puedo empezar de cualquiera. Supongamos que empiezo del 1 y quiero pasar por todos los nodos. Bueno, este es el primer camino que se me ocurre. Acá tengo que volver. Este parece un buen camino. Pero tranquilamente podría haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Podría haber hecho algo así. Uy, toqué el botón. Bueno, variantes hay y hay un montón. O sea, podría haber hecho algo así. Después vuelvo y después hago algo así. Bien. O la variante que se les ocurra. Bien, entonces vemos que recorrer un nodo, recorrer un grafo para mostrar cada uno de los nodos es bastante arbitrario, uno lo puede hacer de cualquier forma. Y si uno lo puede hacer de cualquier forma, quiere decir que la programación seguramente sea costosa y seguramente haya muchas técnicas para decidir de qué forma asegurarte de que pasaste por todos los nodos. ¿Sí? Porque si es tan arbitrario, ¿cómo sé que el camino que elegí no se olvidó de ningún nodo? Y eso podría ser difícil programar. Entonces, lo que vieron en la grabación pasada fueron algunos algoritmos de recorrido de grafos. ¿Sí? Que en la grabación creo que hablaba de el recorrido en anchura y el recorrido en profundidad. ¿Sí? Son los dos primeros recorridos que se inventaron o que se estudiaron, que son dos técnicas que se utilizan para asegurarte que puedas pasar por todos los nodos sin olvidarte de ninguno. No quiere decir ni que uno sea mejor que el otro, ni nada por el estilo. Simplemente son dos técnicas que te garantizan que si vos seguís este proceso, vas a pasar por todos los nodos sin olvidarte de ninguno. ¿Bien? Bueno, ¿tuvieron la oportunidad de chusmear esto? ¿Cómo se hace? Ahora vamos a hacer ambos.
Bien. Estos dos algoritmos necesitan de una simplificación inicial. ¿Que cuál es? Es lo que necesito sí o sí, que es un dato medio forzado, pero que el algoritmo lo necesita. Y esto lo voy a aclarar porque en las próximas clases vamos a ver muchos otros algoritmos mejores que estos, que algunos van a tener esta simplificación y otros no. ¿Qué es? ¿Cuál es la simplificación que tienen estos dos algoritmos? ¿Se acuerdan? Colipila, bueno, esa es la estructura interna que van a tener, ¿sí? Esa es la forma de resolverlo. Pero ¿qué simplificación tiene esto? Tengo que suponer algo inicialmente. No, la cantidad no importa, de hecho la cantidad no se la usa en ningún momento, de hecho. Eso. Básicamente a este algoritmo hay que decirle, por el motivo que se les cante o que necesiten, de dónde se empieza, ¿sí? O sea, estos dos necesitan conocer el nodo inicial. O sea, vos le tenés que decir, empezá de acá y con eso basta. Es el único dato que necesitan los algoritmos, ¿sí? Estos dos algoritmos, si uno mira el código fuente, las primitivas que los hacen, tienen como parámetro de entrada el nodo inicial. Si alguien le tuvo que decir, arrancá de acá, ¿sí? Yo, para ser sencillo, para no marearme con los números, voy a suponer que el nodo inicial es el 1. Pero estos algoritmos se ajustan a cualquier nodo inicial, ¿sí? A cualquiera de ellos. De hecho, el recorrido va a cambiar según cuál sea el nodo inicial. Entonces vamos a recordar cómo se hacían, ¿sí? Son bastante sencillos y bastante intuitivos. Bien. Vamos a ver cómo se hacen. Suele ser útil tener una lista de nodos, ¿sí? Los nodos que uno sabe que tiene que recorrer, pero esto es más a formato pedagógico, porque por lo general uno no sabe cuántos son los nodos o dónde están, ¿sí? Y mucho menos sabe el orden, ¿no? Pero bueno, para explicarlo suele ser útil para que vayan viendo por qué no se pasó. Bien. Bueno, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo siguiente. Y acá vamos a poner una R de recorridos. Recorridos o visitados sería la palabra. Visitados quiere decir que ya me pude parar en él, ya pude hacer el printf de él, o ya hice lo que tenía que hacer con tal elemento. Vamos a ver cómo funciona el primer algoritmo, ¿sí? Recorrido, nunca lo puse porque usa el mismo color. Este es el recorrido primero en anchura, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, te parás en el nodo inicial. Haces el printf del nodo inicial, eso es lo fácil, ya hago el printeo del nodo inicial, listo, lo printé, motivo por el cual ya no lo necesito más en la lista. Pero acá viene el siguiente paso. ¿Qué se hace? Lo que se hace es, uno se fija cuáles son los nodos adyacentes, o los vecinos, como quieran verlos. Y a esos nodos se los pone en otra estructura de datos, que está acá, que es lo que es la cola de espera. Vamos a llamar simplemente una cola. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Los pongo el 2 y pongo el 3. ¿Bien? El 2 y el 3, porque son sus dos vecinos. Y acá hay muchas cosas para debatir. ¿Por qué los puse en este orden? Da igual, pero es para llevar un orden, entiendo. Exactamente, pero esto es fundamental. O sea, en el orden que se insertan en la cola, este orden, puede ser cualquiera, no importa cuál es el orden, pero hay que respetarlo a lo largo de todo el ejercicio. Entonces yo acá el orden que voy a decidir es el orden numérico, ¿no? Pero este orden seguramente sea DNI, sea nombre, o sea simplemente el orden en el que están enlistados, ¿sí? Porque en algún momento se agregaron a la lista de vecinos, esa lista tiene un orden, por ahí es otro el orden, ¿sí? Pero lo que quiero que quede claro, que este orden puede hacer que el recorrido cambie, ¿sí? Pero a priori no se violó nada, o sea, simplemente se puso en una cola los dos vecinos, ¿sí? Y una vez que uno se los puso en una cola, ¿qué es lo siguiente? Bueno, se empieza a desencolar a los elementos. Esta es la cola que están esperando. Entonces voy a desencolar al 2, lo voy a poner en los visitados, pongo al 2, motivo por el cual el 2 ya lo pude printear, ya salió de la cola justamente. Y ahora, ¿qué debería hacer para que el algoritmo tenga sentido?
Encolar los Colar los adyacentes. Encolar los adyacentes del 2 para que se repita el bucle este, ¿no? Porque si yo empiezo a cambiar la técnica, el algoritmo lo programa Magoya. Entonces, justamente para que esto entre en un bucle, cada vez que yo hago un printeo, lo que hago es encolar a sus adyacentes. Entonces, los adyacentes del 2, en este caso, es el 7, el único que tiene. El 7 es el único adyacente que tiene el 2. Y ahora, ¿cómo sigue el truco? Bueno, ahora el truco sigo desencolando. Y ahora estoy desencolando al 3. Desencolo al 3, lo printeo, lo saco de acá, y ahora pongo en la cola a los adyacentes al 3. Los adyacentes al 3 son una banda, son el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Entonces voy a poner al 4, al 5 y al 6, con la observación de que este orden podría ser cualquier otro. O sea, ¿por qué fue el 4, el 5, el 6, no fue el 6, el 5 y el 4? O sea, si yo los hubiera agarrado distinto, sería otro orden. ¿Sí? Pero bueno, básicamente ese es el mecanismo. Ya mostré el 3, ahora sigo por el otro elemento de la cola, que es el 7. Saco al 7, lo printeo. Al printearlo, me fijo cuáles son sus adyacentes. Sus adyacentes son solamente el 4, ¿sí? El 4 ya está agregado a la cola, ¿sí? Así que no hace falta que lo ponga. Seguimos desencolando elementos. Bajamos los colores. Desencolo el 4, lo pongo por acá. Si uno va mirando, visité al 2, visité al 3, después visité al 7, ¿sí? Por ahora voy por acá. Ahora estoy visitando al 4, ya vengo por acá, ¿sí? Ahora, ¿cuál sigue? Después sigue el 5. Saco al 5, lo pongo por acá, visito al 5, que está por acá. El 5 tiene como vecinos al 8, lo pongo por acá. Bueno, ya estoy terminando. Ahora el que saco de la cola es el 6. Lo pongo por acá, los vecinos ya están todos recontra visitados. Y después pongo el 8. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos es, si bien yo no dibujé todo en el grafo, después del 3 llegué al 4, después del 4 llegué al 5, después del 5 llegué al 6 y después llegué al 8. ¿Qué vemos con este patrón? Que básicamente cada vez que avanzo voy como abrazando a los que están al lado. Voy a tratar de hacerlo con el láser en el orden. ¿Sí? Vine hasta acá, volví hasta acá, vine hasta acá, fui hasta acá, fui hasta acá y fui hasta acá. Es como que antes de avanzar, primero me fijo que en la misma horizontal haya terminado. ¿Entienden cómo funciona el algoritmo? Como que primero voy resolviendo así, por capas, y después avanzo. ¿Sí? No lo mira con cariño, fue eso lo que hizo. Se fue al 2, después se fue al 3. Antes de avanzar, se fue al 7. Cuando se fue al 7, fue al 4. Recién ahí fue al 5, y del 5 fue al 6. Cuando avanzó con estas líneas, recién ahora pasó a la otra. ¿Sí? Por eso se llama primero una anchura, porque primero barre en este sentido. ¿Sí? Es como que va barriendo así. ¿Bien? Bueno, ese es el primer algoritmo que estamos repasando. ¿Ha sido claro este? Sí, sí. A partir de la matriz. Y si no tengo el dibujo, ¿cómo lo hago a partir de la matriz? Claro, si no tenés el dibujo, los vecinos sabés cuáles son. Los vecinos son estos. ¿Sí? Entonces, si estás parado en el nodo 1, sus vecinos ¿cuáles son? El 5, el 6 y el 7. ¿Y el orden cuál es? El que vos quieras. Podrías hacer que sea de las columnas de izquierda a derecha, pero a priori el grafo, el dibujo no lo necesitas. ¿Sí? Y el concepto de anchura es más humanizado, si quieren. ¿Sí? Sabemos que en programación esto de moverme hacia arriba y hacia abajo no existe, ¿no? Las cosas, los nodos están, vayamos a ver dónde, pero a nivel intuitivo es bastante útil. Pero sí, lo que preguntó por ahí Santiago es correcto. No necesito tener el dibujo para hacer este recorrido. ¿Bien? Lo único que hay que tener presente es que cuando tienen más de un vecino, el orden en el que se los encola hay que tenerlo bien definido y saber cuál es. Porque si no, uno va a una página web y prueba el recorrido en anchura y le da una cosa. Y a otro prueba el recorrido en otra web y le da otra cosa. No quiere decir que esté mal, lo que quiere decir es que se tomó otro orden para encolar. Así que esto hay que tenerlo definido y nada más. Cada algoritmo lo hará de alguna forma peculiar, pero eso es lo único que podría hacer que difieran dos recorridos en anchura. ¿Bien? Es por eso que el orden de la matriz es lo primero que les digo que hay que definir.
¿sí? Porque este orden, si uno lo hubiera definido de cualquier otra forma, la matriz sería otra, y ese orden quizás habría que respetarlo durante todo el ejercicio. Bueno, este es el recorrido en anchura. Y ahora vamos a hacer el otro que vieron en el video, que voy a hacer con el mismo grafo. 1, 3, 6, 2, 7, 5. Perdón por el silencio, ahora termino con esto. A ver. Bueno, este me quedó más feo que el otro, pero no importa. Lo que importa es que sea el mismo. Bien. Y ahora vamos a hacer el otro algoritmo, que lo que prioriza es lo que se llama la profundidad. Vamos a chusmearlo. Tiene la misma limitación, es decir, necesito saber cuál es mi nodo inicial, ¿sí? Que voy a suponer otra vez que es el 1 para poder compararlo bien. Voy a hacer acá mi lista de nodos. Perfecto. Voy a poner acá los que ya fui visitando, y acá voy a poner mi estructura de datos, que como bien habían adelantado por ahí en el chat, en vez de ser una cola, es una pila. Esa es la única diferencia que hay. Ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, se hace muy sencillo. Me paro en el primer nodo, en el que dije que es el primero. Por eso es una restricción. Una vez que me paro en el primero, ahí apilo, con el mismo criterio que utilicé en el otro algoritmo, para que tenga sentido, a los vecinos. Los vecinos en el mismo orden, es decir, el 2 y el 3. Los acabo de apilar. Son los dos vecinos que están acá. Y ahora, ¿cómo sigue el algoritmo? ¿Dónde viene la variante? Saco el 3 en vez del 2. Como es una pila, saco el último que entró. O sea, acá está la diferencia. Saco al 3. El 3 es el que vengo acá a visitar. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Cuando me paro en el 3, apilo a sus vecinos. Vengo acá. ¿Cuáles son los vecinos que tiene el 3? Tiene al 4, al 5 y al 6. Los apilo en el mismo orden que antes, 4, 5 y 6, o sea, en el orden natural, pero ahora, ¿qué hago? Ahora los desapilo, entonces saco al 6. ¿Está bien esto? Sí, saco el 6. Saqué el 6. Una vez que saqué el 6, apilo a sus adyacentes. No hay ninguno, buenísimo. Desapilo al que sigue en la pila, que es el 5. Lo printeo. Pongo a sus vecinos en este caso son solamente el 8, así que apilo al 8. Ahora muestro el 8. El 8 no tiene vecinos, así que no hay nada que hacer. Vuelvo acá, vuelvo al 4. Vuelvo al 4, muestro al 4 recién acá. Me fijo sus vecinos. Tenemos al 7 y al 3. El 3 ya lo mostré, pero el 7 no. Desapilo el 7. El 7 tiene el 2 y el 4, pero el 4 ya fue visitado y el 2 me quedó acá en la pila esperando. Así que recién ahora saco el 2 de la pila. Bien. Bueno, esta es la diferencia entre un algoritmo y el otro. Claramente medio distinto, medio muy distinto, pero si uno mira cómo quedó algo así. Es como que primero se avanza en una dirección. ¿Ven? Primero avancé en esta dirección. ¿Sí? Después que terminé con esa dirección, avanzo en otra dirección. ¿Sí? Como que voy lo más al fondo que pueda por un camino. ¿Sí? Primero fui por este camino y después por este camino. Después vino el 4 y el 7, fui por este camino, o si quieren así, como quieran ver. Entonces, efectivamente, por eso se llama en profundidad. Hago líneas que avanzan lo más que puedan por sus vecinos. ¿Sí? Este se llama recorrido en profundidad. ¿Sí? Nunca me acuerdo las siglas, no la miro, pero es DFS. DFS, y no me acuerdo el otro. ¿Sí? Ahora chequeo las siglas. Vamos a chequearlo. BFS, esta, nunca me acuerdo la velar. BFS. DFS era el fácil, este siempre me acuerdo. El que nunca me acuerdo es el BFS. ¿Sí? La B larga es de
breadth. Es una palabra en inglés que no conozco, breadth. La traducción, ¿sí? Esa palabra es una palabra que no tengo interiorizada, ¿sí? Bien, entonces DFS y DFS. Los dos que vieron en el video, ¿sí? Sí, no sé qué significa breadth, verdaderamente. Uno sabe, domina mucho el inglés. Claramente debe tener que ver con anchura, ¿no? Pero la traducción literal, acá, según Google, según ChatGPT, es amplitud. Pero podría ser abrazo, trozo cercano, bueno, otras cosas, ¿sí? Y bueno, claramente se parece a anchura, ¿sí? De hecho, ahí en el traductor a anchura no aparece, aparecían muchas otras parecidas. Pero bueno, esos son los dos recorridos que vieron en el video. Bien, ahí, con eso terminamos el repaso. Son dos formas de recorrer grafos. Y ahora, esto no lo voy a explicar ahora, con esto voy a seguir la clase que viene, pero ¿qué limitación? Porque básicamente todas estas materias se basan en resolver limitaciones. ¿Qué gran limitación tenemos hasta ahora? ¿No? Yo tengo no un grafo muy bonito, que podría ser este, ¿sí? Donde acá tenemos, vamos a hacer así, ya termino, ¿eh? Acá tenemos a la UNLA, esto es una banderita, está en la UNLA, y acá está la casa de, ¿quién está hablando? De Diego. Ah, Diego Cañete, Diego, no te vi, hola, ¿qué se Diego? Acá está la casa de Diego. Esta es la casa de Diego, ¿bien? La UNLA y casa de Diego. Diego lo que puede hacer es, cuando quiere irse de la UNLA a la casa, ¿sí? Se toma el tren y después va en bici las cuadras que le faltan, ¿sí? Este podría ser un camino de recorrido del grafo de Diego. Y la otra forma sería que se toma un colectivo, bueno, notar la diferencia entre colectivo y tren. Se toma el colectivo y después camina, ¿sí? Entonces, la pregunta es que para llegar a todos los nodos, llega un momento que uno tiene que plantearse cuál es el mejor camino. O sea, hasta ahora nunca tuvimos en cuenta eso. Hasta ahora yo simplemente les mostré algoritmos para ir a todos los nodos. Pero ahora llega el momento de ponerle esta dificultad. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Sí? Porque tranquilamente tren y bici podría ser mejor que colectivo y caminar, como podría ser al revés. Entonces, lo que vamos a ver en las próximas clases de grafos es sacar esa limitación y hacer que cada una de estas aristas, ¿sí? Las aristas que unen a los dos vértices, tengan esto, tengan una complejidad, ¿sí? Cuando te subís al tren, qué sé yo, tenés al punga, y eso le da una dificultad de 5, ¿no? Porque te pueden robar. Y si vas en bici, tenés la dificultad de los pozos, la dificultad de los ladrones, la dificultad que salís a las 9 de la calle, a las 9 de la noche, tenés una dificultad de 7, ¿sí? Entonces, llegar a la casa de Diego con tren y en bici tiene una dificultad, ¿sí? O un peso, se va a llamar, de 12. Pero ir en colectivo, tenés los paros, tenés la sube que no la tenés, qué sé yo, tiene una dificultad quizás menor que la del tren, pero ir caminando podría tener una dificultad todavía mayor, ¿sí? 9. Entonces, esto es lo que se llama agregarle pesos a las aristas, ¿sí? Entonces, cuando las aristas tengan peso, ahí uno va a poder decir cuál es el mejor camino. No solamente vamos a encontrar un camino para ir a los nodos, sino que vamos a encontrar el mejor, ¿sí? Este camino va a tener un peso de 13, o sea, a Diego le va a costar 13 de algo, 13 de tiempo, 13 bytes, 13 gigas, 13 lo que sea, y por este otro camino va a tener un peso de 12. O sea, los algoritmos no solamente van a recorrer los nodos, sino que lo van a recorrer de la mejor forma posible, ¿sí? Entonces, en las próximas clases vamos a ver 5 o 6 algoritmos que empiezan a tener en cuenta esto, los pesos de las aristas que por ahora lo venimos ignorando, ¿sí? Bien, entonces, de acá vamos a partir, después del parcial, trabajar en grafos que las aristas tengan un peso en particular, ¿sí? Entonces, que se evalúe de verdad cuál es el mejor camino y no simplemente un camino cualquiera y ya fue.
¿sí? Bien, bueno, entonces, última cosita y ya los libero. El parcial. ¿Qué va a entrar en el parcial? No sé, porque todavía lo tengo que pensar contigo, pero básicamente de esto podría entrar hacer una matriz de adyacencia, una lista de adyacencia, o le doy la matriz y hagan el dibujo, o les doy el dibujo y hagan la matriz, ¿sí? Obviamente los dos recorridos porque es lo más sencillo. Dijkstra no, todavía no lo voy a explicar después en la próxima clase. Va a ser alguno de los que vamos a chusmear, ¿sí? Dijkstra es el primero que voy a explicar sobre esto con pesos, pero hoy no lo explico. A estrella y Dijkstra, efectivamente, los voy a explicar la próxima clase, ¿sí? Y algunos más. Pero esos tienen en cuenta el peso. O sea, el parcial solamente DFS, BFS, lista de adyacencia, matriz de adyacencia, dibujar. Los dejo para que piensen. Por ahí está el video, por ahí ni tienen que pensar, pero si yo agarro una matriz de adyacencia y la elevo al cuadrado, ¿qué da? ¿Alguno sabe lo que da? Por ahí lo dije en el video y le saco todo el suspenso. Lo que iba a explicar ahí me olvidé, pero ahora no lo explico, lo dejo para que lo investiguen porque está bueno, es interesante. Lo contrario, no da lo contrario. Y si a la matriz de adyacencia la elevo a la 3, ¿qué da? Y si a la matriz de adyacencia la elevo a la n, ¿qué da? Creo que no lo expliqué en el video, porque lo suelo explicar más adelante. Pero lo dejo en stand-by para que lo averigüen y hagan una cuenta con alguna matriz de adyacencia y chequenlo a ver si es cierto. Pero verdaderamente es cierto, está bueno. Y esto se los dejo como para investigar y para pensar. Esto es una lupita. Y puede que les tome algo de esto también. Ojo, así chequeo que lo hayan investigado. ¿Sí? Está ligado a los caminos de un nodo al otro. ¿Bien? Pero se los dejo para que investiguen. Es re sencillo igual. Bien. Pero bueno, esto es lo que entraría de grafos. Lista de adyacencia, matriz de adyacencia, DFS, BFS, dibujar con la matriz o con dada la matriz hacer el dibujo. Y bien, no mucho más, ¿sí? Y de los últimos, de los temas primeros que estuvimos viendo, estuve viendo ahí las cosas que le dejé para hacer y las que no, como mucho, les podría tomar algo así. Este ya está hecho en la práctica y ya está resuelto incluso. Algo así. Les podría dar un alfabeto y una expresión regular, ¿sí? Voy a hacer captura así queda todo en la misma pizarra. El ejercicio A podría ser, obviamente parecido, ¿no? Lo pongo acá abajo. El ejercicio A podría ser uno de los ejercicios y el ejercicio D, que también es muy parecido. El B y el C son más difíciles, bastante más difíciles. Está hecho en el video igual y está hecho en el apunte, pero con algo así, algo sencillo como el A y el D. Básicamente un alfabeto, una expresión regular, ¿sí? Y que hagan el autómata, ¿sí? A lo sumo les voy a pedir que sea o no sea determinista. Y como mucho le puedo poner cuántos estados o dejarle libre los estados. Así que el examen sería eso, algo bien sencillo para que la mayoría apruebe y apruebe con buena nota. Construir un autómata dado una expresión regular y lo que vimos hoy de grafos. Así que eso sería el parcial, ¿sí? Cortito, en una hoja, nada muy extenso, pero bueno, esos serían los temas. Bien. Bueno, ¿alguna duda con eso? Chusmeo algo del campus rápidamente. La materia es promocionable, ¿sí? Es promocionable y es con promoción directa, o sea, promoción de verdad. No es la promoción que uno suele llegar a un acuerdo, sino que es una promoción de verdad. Me llamó la atención que muchos hoy me dijeron, muchos no, dos, me dijeron Dijkstra y A estrella. ¿De dónde saben eso? ¿De qué material? Del video mismo que pasó, seguía y empezó a explicar Dijkstra. Empecé a explicar eso, mirá, pensé que estaba cortado en 2 videos, eso es lo que estoy chequeando ahora en el campo. Bueno, buenísimo, si ya lo vieron mejor, pensé que eran más cortos los videos. Bueno, excelente. Pensé que llegaba hasta ahí nomás. A ver, estoy chusmeando. Sí, que hablaba de la heurística y demás de A estrella. Ok, pero lo explica bien, ahí lo vi bien. Perfecto, bien, es genial. Ahora cuando lo explique, lo van a tener presente. Igual lo expliqué medio por arriba, porque si no estoy avanzando el video y no sé si le di tanta profundización.
Sí, Ok. explicó más o menos un ejercicio de cada uno de cómo funcionaba. Ok, bien. Bueno, buenísimo. En esos videos vieron más de lo que quería que vean, pero no importa. Vamos a ver, Dijkstra. A estrella, voy a poner acá los que siguen. Tenemos 2 clases más para hablar de grafos. Tenemos para ver todavía el algoritmo de Dijkstra, siempre lo escribo mal, pobre, no me importa. Después, una mejora de Dijkstra, que es justamente a estrella, que es el que dicen que ya mencioné. Después, el algoritmo de Floyd, que también lo voy a escribir mal. Después, el algoritmo de Bellman. Todas estas son mejoras, como que cada vez se va mejorando más el algoritmo. Y después el algoritmo de Phil, creo que se llama el nombre, no me acuerdo cómo se escribe, y Kruskal. Voy a escribir mal, ¿vale? Creo que escribí mal todos los nombres, pero básicamente son los algoritmos que sí o sí vamos a terminar de ver. Si estos dos ya los chusmearon mejor, pero bueno, nos faltan ver todos estos. Y puede que alguno más me esté olvidando, pero estos son los algoritmos que vamos a chusmear de cómo se recorren grafos, pero más de cómo se recorren, qué complejidad le agrega a cada uno de ellos, ¿sí? Porque cada uno de ellos le va a sacar simplificaciones a los grafos, y va a hacer que sean de verdad cada vez más útiles, ¿okay? Así que bueno, esos son los que nos faltan por ver. Bueno, y hasta acá con la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o comentario sobre el parcial. Entonces, perdón, profe, fundamentalmente va a ser ejercicio de autómatas, Sí, de canónico autómata, y de grafos, esto que vimos en profundidad y en sí, anchura. sí. Las 2 primeras clases, que fue el lenguaje, alfabeto y todas esas cosas, básicamente las usamos para los autómatas, ¿sí? O sea, con el Bien, autómata o sea, resumimos conceptos todo teóricos eso. no. No, Ok, más práctico que otra cosa, sí, sí. bien, bien. Bien, Ninguna otra duda. Gracias. genial, buenísimo. Así que bueno, ahí les quedó la pizarra bastante prolijita. Este podría ser el resumen del parcial, de todas las cosas que podrían entrar. Ejercicios como estos dos, o algo de lo que está acá escondido en los grafos. Bien, de Big O por ahora no, lo guardo para el recuperatorio, ¿sí? El recuperatorio lo mismo y el algoritmo. Lo pongo acá por si alguien lo quiere ver después. Vamos a poner, por si alguien va al recuperatorio, al recu, le sumo Big O. Solo al recu, ¿sí? Ahora a la primera instancia no. Sí, 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 ahí la estaba acomodando para subirla, ahora subo la pizarra, efectivamente. Bien, bueno, ¿algo más? Si no, yo ya cierro acá. Exportar esto, no me olvide. ¿La clase alguien la grabó por algún motivo? Igual no dije muchas cosas nuevas, pero más que nada por esto último. ¿Nadie la grabó? No pasa nada. Buenísimo. Bueno, Valentina, si querés, después dame, si la grabás y la subes a algún lado, dame el link y lo cuelgo, ¿sí? Yo no la grabé porque no iba a decir nada nuevo, pero para esto último le sirve, ¿sí? Y lo pongo directo en el campus. Si querés, ¿no? Sin compromiso, pero es simplemente para esto último. Bien, por mi parte, no mucho más. Si quieren consultar algo más, y nos cerramos acá. Por mi parte, nada, profe. Bueno, buenísimo. Bien, bueno, ahora subo esto, hago una pestaña nueva, porque no tengo pestaña para esto, y nada más. Subo el videito después de Valentina, si me lo paso. Bien. Hasta luego, gracias. Los libero, hasta pronto. Chau, chau. Perfecto, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Buena semana. Gracias, buena semana. Hasta luego.